La, la República Dominicana, a pesar de todas las críticas que se hace, principalmente a lo que tiene que ver con el gobierno y la parte de la administración del presupuesto y del gasto público, ha tenido en los últimos años un avance importante en cuanto a la transparencia y la publicación de los datos relativos a los ingresos del gobierno, relativos a los compromisos que asume el gobierno, tanto en gastos como en endeudamiento. Nosotros vemos constantemente a importantes profesionales críticos de la ejecución presupuestaria y críticos de la forma como el gobierno invierte los recursos del Estado. Y eso se debe no por una alta capacidad investigativa de los profesionales que hacen ese tipo de levantamiento, sino fundamentalmente a la apertura y la transparencia que predomina en las instituciones del Estado, principalmente en el área de administración de las finanzas, es decir, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Crédito Público, la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, entidades dependientes precisamente del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas, donde todos los datos relacionados con la operatividad del gobierno en cuanto a ingresos y gastos son publicados fielmente y de manera oportuna. Y obviamente el análisis bien acabado de esos datos pues permite entonces determinar si el gobierno ha estado excediéndose en el gasto, si el gobierno ha estado excediéndose en el endeudamiento, si el gobierno ha estado manejando de manera tal vez desproporcionada algunos aspectos que tengan que ver con el presupuesto. Y qué bueno que sea así. Qué bueno que tengamos un gobierno que por lo menos tiene la responsabilidad de presentar esos datos para que entonces la gente tenga la posibilidad de hacer cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de levantamiento. Como es el caso, por ejemplo, de Oxfam, que recientemente Pero que eso no puede ser opcional, ha publicado un informe. porque lo que se hace con los fondos públicos tiene que ser transparente y debe hacerse tiene público. que ser transparente, pero cuando te digo que bueno que sea Además, así es... lo bueno no es que no, ellos hagan un despilfarro, sino que digan que despilfarraron. Cuando digo que eso es lo bueno. Cuando digo que bueno que sea así es porque eso no ocurría en gobiernos anteriores. Eso sí es verdad. Como no ocurría en gobiernos anteriores, entonces en gobiernos anteriores la gente no tenía la oportunidad de ver qué está haciendo el gobierno con el dinero público. Al final entonces tenemos que avanzar para que el gobierno haga mejores cosas con el gobierno público. Muy bien, excelente. Pero una de las... Con el dinero público, perdón. Una de las cosas que hace que el gobierno pueda ser más moderado, más controlado, más serio, más transparente con la administración del dinero público es precisamente el hecho de que se tenga acceso a esos datos. Y hago esa referencia, pues yo recuerdo perfectamente, y no me voy a ir muy lejos, había un director, un ministro de Hacienda del gobierno del PLD en la gestión de Leonel Fernández, que yo recuerdo como periodista de economía, que cuando sacábamos los periodistas de economía algún tipo de datos relacionados con las finanzas públicas que había sido publicado en el portal del Ministerio de Hacienda, la respuesta que él daba era que al otro día mandaba a quitar el dato. Saquen eso del portal. Entonces, cuando tú volvías a entrar al portal, tú te encontrabas con que ya lo sacaron. Fíjate qué nivel de transparencia. Y en el pasado ocurría peor, más tomando en cuenta de que antes no había sistemas de avances tecnológicos lo suficientemente avanzados como para que tú tuvieras la posibilidad de subir todo en una plataforma. Se hacen, por ejemplo, críticas a la deuda, a la nómina pública de muchas instituciones. Bueno, pero es porque el gobierno está obligado y cumple con eso a subir la nómina pública en cada portal. Algunos no cumplen con eso, pero la mayoría sí lo cumple. Y repito, qué bueno que sea así, porque entonces eso permite que cualquier ciudadano tenga la posibilidad de ver el presupuesto, analizarlo, estudiarlo, criticarlo o emitir cualquier tipo de opinión o descubrir cualquier tipo de irregularidad o de tratagema que pueda tener el gobierno en cuanto a colar algo al Congreso Nacional relacionado con el presupuesto. Y voy al Congreso Nacional también por lo siguiente, porque el que hace la ley, como dicen, hace también la trampa. La ley para aprobar el presupuesto nacional, el presupuesto general del Estado, como se le dice, requiere la aprobación con mayoría absoluta, es decir, con la mitad más uno
de los votos en el Congreso, no con mayoría especial. La gente dice mayoría simple. Bueno, no es mayoría simple, es mayoría absoluta, porque tiene que ser la mitad más uno de los votos de los legisladores presentes. Pero no mayoría especial, que es cuando se requiere el voto favorable de 2/3 o 2/3 partes de los solo un paréntesis, legisladores presentes. Pero sí hay una diferencia importante entre mayoría simple y mayoría absoluta. Es bueno decirlo. Sí. Una mayoría simple puede ser en 3/3 parecidos, el que tenga 37, 35, 32. Sí. Eso es mayoría simple. Mayoría absoluta, como ya tú te refieres, es 50 más 1. Por eso hago la referencia, porque algunas personas cuando hablan de que en el Congreso se puede aprobar una ley con mayoría simple, es refiriéndose a la mayoría absoluta, que es 50 más 1. No hay mayoría simple en el Congreso Nacional. En el Congreso, exacto. Se habla siempre de mayoría matemática. Mayoría absoluta o mayoría especial. En este caso, una mayoría especial es cuando se requieren de 2/3 partes. Totalmente de acuerdo. ¿Qué ocurre? Si el Poder Ejecutivo somete el proyecto de presupuesto al Congreso, ese proyecto se aprueba, si no es modificado, con mayoría absoluta, con la mitad más uno de los legisladores presentes si hay quórum. Ahora, si los legisladores pretenden o tienen la intención de modificar algún aspecto de ese proyecto, entonces se necesita la mayoría de las 2/3 partes de la matrícula presente. Por eso entonces se le hace difícil a la oposición modificar el proyecto de presupuesto para arreglar o para quitar cualquier tipo de iniciativa que haya tenido el Poder Ejecutivo que pudiera perjudicar o que se pudiera entender como que perjudica a la población. Al final, o lo apruebas o no lo apruebas. Y en el Congreso, todavía aún con la salida de los legisladores de la Cámara de Diputados del bloque del PLD, de los legisladores que son leonelistas, aún con la salida de esos 20 y tantos legisladores, pues todavía el PLD tiene mayoría o puede conseguir mayoría absoluta en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Entonces usted dirá, bueno, pero eso quiere decir que si se va a modificar también para hacer algún tipo de transferencia de fondos de una institución a otra o para arreglar, bueno, lo que hacen los legisladores del PLD es que se comunican con el gobierno, con su jefe político, en este caso el presidente de la República, le dicen, mira, mándame una adenda para una modificación que hay que hacer al presupuesto, pero para que se pueda aprobar con mayoría absoluta y no con mayoría especial, mándamela tú, porque si no me la mandas tú y la presentamos nosotros aquí, vamos a tener que necesitar las 2/3 partes. Al final, entonces, lo que sale más incómodo o más incómodos en esa situación son los legisladores de la oposición, que tendrían que juntar 2/3 partes de los votos presentes para poder modificar el presupuesto. En caso de que no se pueda modificar o se aprueba como está, que el presupuesto general de la nación para el próximo año, o tal vez no se aprueba, y si no se aprueba, entonces la ley lo que establece es que se ejecuta el del año anterior. Y tenemos experiencia con relación a eso. Recordemos que en el año 1997, el presupuesto del año 1997, que fue sometido por el entonces presidente Leonel Fernández, ese presupuesto no fue aprobado por el Congreso, porque ese presupuesto contenía incluso un llamado paquetazo fiscal. Y como contenía un paquetazo fiscal y el Congreso era controlado en su mayoría por la oposición, pues sencillamente no se lo aprobaron. Pero al no aprobárselo, lo que hizo el Poder Ejecutivo fue que ejecutó el presupuesto del año 1996, que al final fue positivo para el país, porque entonces ese presupuesto era más pequeño e hizo entonces que el Poder Ejecutivo se administrara con un presupuesto más pequeño y entonces no registró déficit, sino que por el contrario, tuvo que haber registrado superávit, porque los ingresos, por el crecimiento natural de la economía, pues aumentaron también los ingresos y las recaudaciones. Ojalá ocurriera ahora sí también, que tal vez el Congreso tenga la posibilidad de no aprobar el presupuesto general de la nación del año que viene al Poder Ejecutivo para que tenga que administrarse con el presupuesto de este año, que es un poquito más bajito, y tal vez entonces gaste menos. Para que no pase lo que está pasando en este momento, que el Poder Ejecutivo mandó un proyecto complementario, un presupuesto complementario, y ese proyecto de presupuesto complementario, que tiene muchos aspectos cuestionables por el hecho de que muchas de los cambios que se están solicitando en ese presupuesto complementario son cambios que ya se ejecutaron durante el año. Y lo correcto es someter el presupuesto complementario antes de introducir esos cambios en el gasto y el ingreso y la estimación de ingresos del Poder Ejecutivo. Pero como va a lograr que se lo aprueben, porque se necesita solamente la mitad más uno de los votos de los legisladores presentes en quórum, y esos votos los tiene el Poder Ejecutivo, o en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, pues entonces se va a aprobar ese presupuesto complementario. Y todas las críticas que escuchamos, bueno, pues no van a pasar más de críticas, porque no hay una mayoría congresional opositora en el Congreso Nacional.
Yo, que siempre he sido aquí un defensor de la gestión gubernamental del Partido de la Liberación Dominicana, también siempre he sido un promotor de que en algún momento tengamos un Congreso Nacional controlado en su mayoría por la oposición política, para que podamos tener entonces un gobierno más equilibrado, donde no haya un poder ejecutivo que cuente con la aprobación incondicional de todo lo que le envía al Congreso Nacional, sin que se hagan los levantamientos correspondientes, las críticas correspondientes, incluso los aportes que pudieran ser positivos correspondientes por parte del Congreso, si fuera un Congreso entonces que estuviera pensando en qué está pensando la población sobre las decisiones que tomen, y no simplemente constituirse, como mal se critica, pero se critica con razón, en una especie de sello gomígrafo de lo que le envía el Poder Ejecutivo.